¿Qué tal, querida familia de Revista Perfil Veracruz? Somos las mujeres desde adentro, felices y contentas de estar de nuevo en el estudio. La verdad es que sí, no fueron vacaciones porque nos vieron en otros programas, pero la verdad muy contentas de nueva cuenta de estar aquí acompañadas de toda la producción, de la gente bonita y de estarnos otra vez aquí reuniendo. Ya lo saben que somos las mujeres desde adentro, comunicando para todo el mundo y transmitiendo desde Revista Perfil Veracruz. Ya saben que nos encuentran en Facebook, en YouTube, en Instagram, y a Mujeres desde Adentro, desde Jalapa, Veracruz, México, para todo el mundo mundial, ¿verdad, Selene? Así es, mundialmente mundiales. Mundialmente mundiales. Oye, sí, a mí me gusta que estemos en el estudio otra vez, sí. Me gusta que el estudio va creciendo. Más adelante les vamos a contar qué estudio es, en dónde está, porque hay más servicios y también hay 2 personas que están dándole duro, sí, para que haya más productos y más que ofrecer. Pero bueno, sigan al pendiente de las redes sociales y de lo que viene, porque veo que está creciendo, que es un lugar que está creciendo, que le están echando muchas ganas, sí, una joven y un joven que le están dando con todo. Pero bueno, esto de estar en el estudio me gusta y también el tema. Hoy estamos... Bueno, la plantita, dijimos. La plantita está contenta, muy contenta. Michelle está haciendo muy buen trabajo con la plantita. Y por cierto, hablando de Michelle, pues gracias a las personas que han estado involucradas, sí, en este programa, a Daniel, a Michelle, a Jesús,
¿Quién nos falta? A Giselle. Giselle y bueno, a la producción en exactamente. general de Revista Perfil Veracruz. La verdad es que yo encantada porque es un tema que creo que poco hemos abarcado y abordado en Mujeres desde Adentro, y no porque no sea un tema de mujeres, porque tiene todo que ver con las mujeres. Sin embargo, yo creo, y lo voy a decir después de que hemos estado platicando tú y yo, de repente se minimiza, y se minimiza porque nos quedamos como que hasta un tope cuando hablamos de niñez y estamos en el marco pues del Día del Niño. Así que hoy por eso trajimos este tema que es de suma importancia, volverlo a retomar, pero ahora sí que desde la raíz, ¿no, Cel? Exactamente, desde la raíz. Platicando con nuestra invitada, empezamos a diseñar los contenidos porque hay mucho que decir, como bien lo dices, pero también hay mucho que defender, hay mucho que entender, hay mucho que empatizar, y me parece que la propuesta de hablarlo desde la adultez, desde la observación de nosotras, de nosotros, nos va a ayudar mucho a poder visualizar, a poner una visión, una meta, y también trabajar diariamente con lo que está pasando con la infancia, lo que está pasando con las niñas y los niños. Sí. Así que sí, tenía que pasar. Gracias a todas las personas involucradas, y le damos la bienvenida a Arely Aquino. Así ella es psicóloga, sexóloga, y bueno, un currículum impresionante, que día a día trabaja con la infancia. Sí. A Arely, por favor, pasa. Antes de que le demos la bienvenida con un café. Sí. Sí, bueno, es que hace mucho calor, pero ¡hola! Bienvenida. Arely, aquí tenemos ya. Por cierto, la revista. Muy bien. La revista Perfil Veracruz. Tenemos ya 2 números nuevos que los van a ver ahí en el promo. Hola. Hola, Arely. A todas ustedes y a todos. Ya hicimos una pequeña. Le voy a colocar el micro. Sí. Gracias, Arely, por acompañarnos, por estar aquí. Antes de que empecemos y nos metamos de lleno, que justo Arely, quiero hacerles la invitación que si están en casa, en su oficina, le dieron play en el tráfico de Jalapa o en cualquier parte del mundo donde nos estén viendo o escuchando. Ajá. Yo les recomiendo que se tomen un ratito de escucha, de calma, que podamos entrar en reflexión y que nos la pasemos bien, ¿no? Nadie viene a decirnos qué hacer o qué no hacer, sino vamos a platicarlo. Y aprender. Aprender eso, sobre todo. Entonces va a ser un programa que está suave, está rico, y por eso tenemos que ver este siguiente contenido para que nos divirtamos un rato y conozcamos un poco más acerca del día, ahora para mí, de la niña y del niño. Vamos con el sondeo y regresamos. Artlist.io. Music licensing reimagined. ¿En dónde tú crees que se celebró por primera vez el Día del Niño? Te voy a dar 3 opciones. 1, Tantoyuca, Veracruz. 2, Dolores Hidalgo. 3, Acámbaro, Guanajuato. ¿Cuál crees que es la ciudad en la que celebramos por primera vez el Día del Niño? La tercera. Acámbaro, Tantoyuca, Veracruz, Dolores Hidalgo y Acámbaro, Guanajuato. ¿Cuál de las 3 crees que haya sido donde fue por primera vez el Día del Niño? Acámbaro, Guanajuato. Opción A, Tantoyuca, Veracruz. Opción B, Dolores Hidalgo. Opción C, Acámbaro, Guanajuato. ¿Quién? Sí. No tengo ni idea. ¿A? Opción A, ajá, o sí. Tantoyuca, Veracruz. Ajá. ¿Y usted? ¿Cuál otra me dijo? Es A, Tantoyuca, Veracruz. B, Dolores Hidalgo. C, Acámbaro, Guanajuato. La B. Artlist.io.
Music licensing reimagined. ¿En dónde se celebró por primera vez el Día del Niño? A. Dolores Hidalgo. B. Tantoyuca, Veracruz. C. Acámbaro, Guanajuato. Híjole. ¿Acámbaro? ¿Acámbaro? Ajá. A. Tantoyuca, Veracruz. B. Dolores Hidalgo. C. Acámbaro, Guanajuato. Pues me quedaría con la A, pero no tengo idea realmente. Ok, la A dice Tantoyuca, Veracruz. A. Tantoyuca, Veracruz. B. Dolores Hidalgo. C. Acámbaro, Guanajuato. No sé. ¿Ninguna de las tres? ¿Una que le suene? No. ¿Adivinar? ¿A, B o C? La C. Opción A. Tantoyuca, Veracruz. Opción B. Dolores Hidalgo. Opción C. Acámbaro, Guanajuato. Miguel Hidalgo. Opción A, Tantoyuca, Veracruz. Opción B, Dolores Hidalgo. Opción C, Acámbaro, Guanajuato. Opción B. ¿Dolores Hidalgo? La verdad es que no tengo idea. La opción A. ¿Tantoyuca? Va. A. Tantoyuca, Veracruz. B. Acámbaro, Guanajuato. C. Dolores Hidalgo. ¿Dónde fue el Día del Niño? Por primera vez en México. No voy a adivinar, pienso que en Guanajuato. Y después de este sondeo, que me imagino que la mayoría también se estaban preguntando, Tantoyuca, Acámbaro, Michoacán, que también salimos de la duda, no es Acámbaro, Michoacán. Acámbaro, Michoacán. Sí, ¿Quién está en yo Michoacán? decía, con sus crepúsculos arrebolados como el de Jaimito el Cartero, ese era Tangamandapio. O sea, ya cada lugar que se nos ocurría. Quien esté en Michoacán, por favor, o quien nos esté viendo, por favor, escríbanos en los comentarios qué onda con Acámbaro, Michoacán, porque es Acámbaro, Guanajuato. Y toda la vida decimos Acámbaro, Sí, Michoacán. pero a lo mejor si hay algún Acámbaro por ahí, si alguien es de Michoacán, por favor díganos si existe Acámbaro, Michoacán, y si no, todo mundo lo ha inventado. Exacto, también como decir Timbuktu y como realmente se dice, pero bueno, Sí. no vamos a llegar a nada. Gracias a Areli Aquino, que qué bueno que te lo pasas bien. Gracias. Nos encanta que estés por aquí. Areli, tú ahora estás dirigiendo un lugar, pero también eres psicóloga, también terapia corporal integrativa, eres de Oaxaca, que no hay Acámbaro en Oaxaca, ¿verdad? Estaba pensando justo eso, sí. Creo que Era Jalapa, ¿no? Por ahí, Acámbaro. ¿Algo en Jalapa? ¿No habíamos dicho también? Jalapa Tú me del dijiste. Sí, Mar. Jalapa, sí. Oaxaca. Sí. Sí. Ya ven, en el próximo sondeo, Sí. cheque Jalapa, Oaxaca, esa no es la respuesta correcta. Bueno, especialidad en terapia de pareja, también el abordaje del abuso sexual desde la terapia, también lo podemos ver contigo, y has trabajado con adolescencia y con las adicciones. Bueno, has trabajado
con infancia, con adolescencia, con personas adultas, tienes la perspectiva amplia. Bienvenida, qué bueno que estás aquí. Gracias. Y pues tenemos que entrar de lleno, ¿no? La crítica hacia las propuestas de crianza, ¿no? Ahora con crianza respetuosa, crianza democrática, crianza positiva. ¿Qué opinas de estas crianzas y de esta crítica a las propuestas de crianza? Oh, es algo súper complejo. Yo sé que para muchas personas que nos están escuchando y viendo en este momento, de entrada se la pasaron muy a gusto con el sondeo, muy divertido. Pero ahora vamos a y la luego así realidad. como, ¿qué está pasando con esta pregunta? Pero bueno, a mí me parece que sería súper importante mirar dos cosas. Una es que la crianza o esto que hacemos las personas adultas de acompañar a niñas y niños a lo largo de su vida para convertirse en personas, eso es la crianza, acompañarles para convertirse, para construirse en personas. Por una parte, todos queremos meter nuestra cuchara en ese tema. Ah, sí. Es decir, apenas estás diciendo que quieres tener una cría, lo estás planeando, lo estás pensando y todo el mundo piensa que puede decirte cómo hacerlo, cómo debe de ocurrir, cuáles son las reglas, si debes dar pecho o no, si debes cargar o no, si debes abrazarlo y hacer colecho y acurrucarlo contigo o no. Todo el mundo piensa que puede opinar, todo el mundo piensa que puede participar. Entonces me parece súper valioso partir de ojos bien abiertos, oídos bien atentos. Estamos hablando de las creencias y la forma en que vamos construyendo lo que llamamos crianza en este momento histórico, en esta cultura en la que vivimos, pero no intentamos meternos a tu crianza particular. ¿Me explico? Por ahí, Entonces, primera anotación, sí. ¿no? Ah, No es ok. personal. No es personal, pero sí es fuerte lo que dices, porque entonces habría que observar nuestra crianza, cómo fue primero, para poder, pues no emitir ni un juicio, porque no vamos a hablar de juicios, es decir, con base a lo que ahora vemos y con lo que vivimos, analizar y echarte un flashback de cómo fue mi crianza, ¿fue buena? ¿Fue mala? ¿Cómo pude subsistir en este mundo con estas cuestiones en casa? Que a lo mejor ahora como adulto dices, no estuvo chido, o a lo mejor dices, estuvo genial, pero ya sin el juzgarte, porque ya como adulto ya pasó. Ahora yo creo que es modificar un poco o un mucho tu forma de verlo y decir, no hay que cometer ciertos errores, no con mi hijo porque es mi hijo y me duele, con el resto de la niñez. Justo. Entonces, ¿por qué deberíamos, es el nombre de nuestro programa, observar nuestra infancia desde la crianza pues que tuvimos? ¿Por qué deberíamos, desde esta observación, hablar de crianza? Bueno, de entrada creo que el sondeo nos abrió un parteaguas del por qué tendríamos que reflexionar como personas y luego como sociedad esto. Porque, ¿qué hacen las niñas y los niños? Y entre más chiquititas y chiquititos, mejor. ¿Qué hacen? Disfrutar la vida. Reír, sonrojarse. Asombrarse, todavía. Y bueno, disfrutar la vida, orgasmearse de risa, de algo que haces chistoso, se ríe de ti, come todo y disfruta y se embarra de mango delicioso. Cuando somos niñas y niños, disfrutamos la vida, disfrutamos los placeres de la vida con todo nuestro cuerpo. Estamos conectadas a la vida en ese momento. ¿Y qué ocurre? Conforme vamos creciendo de etapa en etapa, parece que de la carcajada que abro toda la garganta, cada vez me río más cortito, más chiquito, de que puedo mover mi cuerpo, mis chinos, mi cabello, a que no se me mueva el cabello. Es decir, convertirnos en adultos, este proceso de socialización nos quita muchos potenciales de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Para eso cuestionarnos cómo es que vivimos primero nuestra infancia. Y eso es toda una complejidad. Guau, ya esta Toda. tristeza me dio. Sí, a mí también. Ahora que estoy criando a un bebecito de 5 meses. Ay, mi vida. Y sí. que siempre hablamos de estos temas, gracias. Es triste y es difícil la Sí. parte de internalizar, pero quiero encontrar esa esperanza de decir, bueno,
ahora tengo la oportunidad, porque la estamos teniendo y justo con esto la están teniendo también ustedes allá. Este pedacito, este momento que vamos a tener en sus vidas, van a tener la oportunidad de hacer esa reflexión. Es que está muy fuerte. ¿Sabes por qué está muy fuerte? Porque es como echarte el clavado interior y decir, sí, ya te tienes que volver en un adulto, tienes que ser responsable, empiezas con etapas donde vas dejando la niñez y tienes que actuar diferente, pero creo que con esa formación y ese cobijo a tu alrededor de también seguir siendo tú. Totalmente. ¿Será que nos da miedo que no estén listas o listos para la sociedad? El cómo tengo que enseñar ciertas reglas o ciertos comportamientos porque no quisiera que no estuvieran listas o listos para la sociedad. ¿Cómo sería ese equilibrio, no? Sí, yo creo que toca mucho mirar como adultas, adultos y como sociedad, qué sociedad estamos construyendo. Y ahí toca como una pausa silenciosa, reflexiva, porque toca mirar qué estamos construyendo, cuáles son las reglas. Es decir, en la actualidad, ¿qué estamos buscando? Tú decías que estuviéramos como con las habilidades o capacidades para ser adultas. Bueno, ¿qué adultas necesita o qué adultos necesita este momento histórico, esta cultura en la que estamos? ¡Hala, qué fuerte! Porque también a lo mejor, sí, es que lo estamos viviendo, sí, y lo estamos, a lo mejor nosotras, 3 mujeres adultas que a lo mejor pasamos por unas situaciones en la vida diferentes de la infancia. Sin embargo, yo creo que no fueron tan malas desde el momento en el que Cel ahorita tiene a 2 pequeños. Yo no sé si tú eres mamá, no lo chequé antes, o sea, yo también lo soy, pero también hay infantes que han tenido que pasar por golpes y maltratos y por infancias muy difíciles y que no tienen acceso los padres y las madres a esta información, o peor aún, no están preparados, y a lo mejor voy a decir algo muy fuerte, para ser padres y madres. Totalmente. Hay personas que dicen que a pesar de esos golpes y la violencia no están traumadas. ¿Qué podríamos decir? Hablando de cómo estamos en la sociedad, ¿no? Eso podríamos llevarnos como 3 programas para hablar de ese tema, desde lo más tranquilo hasta lo más complejo, y podríamos hacer un programa terapéutico. Okay, pero bueno, sí. ¿Qué les parece si en Sedux y en los talleres ocupamos una herramienta que es el placerómetro? Entonces, imagínate un termómetro, ¿no? Pero en lugar del termómetro que mide la temperatura, mide el bienestar, mide el placer. En un extremo del placerómetro tienes, aquí está el 0, el centro, en un extremo tienes, no me gusta tanto, está desagradable, me duele, no me gusta, hasta el extremo. Ajá. Cuando nosotros vivimos experiencias cada vez más de este lado del placerómetro, cada vez más del displacer, cada vez más del lado del dolor, tiene un impacto en nuestro cuerpo. Okay. Modifica la química de nuestro cerebro, modifica procesos fisiológicos, digestión, modifica la manera totalmente. Cuando hablamos de emociones, los terapeutas, en otro lenguaje hablaríamos de química. Las emociones son química en el cuerpo, cada emoción genera una química diferente, un proceso diferente. Entonces, cuando vivimos emociones como miedo, fobias, terrores, golpes, violencia, cuando es una ocasión, algo que ocurrió de repente, nuestro cuerpo tiene una sacudida, pero lo armoniza, lo digiere, lo procesa. Pero cuando es una y otra y otra y otra, o es un estilo de crianza, es una forma de vida, no solo en casa, a lo mejor también en la escuela, claro. A lo mejor estamos en una familia, en una sociedad donde estamos viviendo esas condiciones. Entonces, ¿recuerdas el placerómetro? Ya no estoy aquí yendo y viniendo, ya estoy viviendo, y mi cuerpo ya no es una sacudida, mi cuerpo se modifica y se adapta para sobrevivir en el malestar, en el dolor, en el displacer. El 0 es neutro, 0 es armonía,
Oídos bien atentos. 0 no es placer. 0 no es bienestar. Entonces, del 0 al otro extremo está el esto me gusta, esto está rico, esto se siente bien. ¿Qué? Lo que tú gustes, la ropa, la comida, el lugar donde estás sentada, el lugar donde trabajas, el lugar donde vas a la escuela. Está en El cariño, el afecto, Exacto. el apapacho. ¿Cómo te hablan? Exacto. Y cada vez estás en este extremo del placerómetro. Solo que a veces nos decimos, ¡ah! Y no es mucho placer. Ok. Y si no se, y sentir rico o sentir bienestar o seguridad no es demasiada. Por ejemplo, cuando hacemos colecho, ¿no es demasiado tener a tu cría en tu pecho, en tu regazo 2, 3, 4, 5, 10 años? Nos da miedo estar de este lado, es desconocido en nuestra sociedad. O a veces no nos sentimos merecedores, o a lo mejor, o sí, o sea, es un tema que a lo mejor socialmente nos han hecho irnos a los extremos. O yo mamá, o yo papá, o yo familia, en mi crianza, en mi placerómetro, estoy más de este lado. Sí. Y claro que si yo elijo criar de este lado, es como, eso es ajeno, es extraño, es raro, es así no se hace. Si tú puedes educar con una nalgada, Claro. con un golpe, con algo que duele. Con una cara, ¿no? Una cara molesta, con una Con voz grito. fuerte, Ajá. con sarcasmo, no sé. Exacto. Sí, es que muchas veces esperamos al golpe, ¿no? Pero esta violencia psicológica, esta violencia hacia, hace rato decías, las niñas, los niños salen, se vuelan, disfrutan, ¿no? Y pensaba en Tete, hace rato que decías de las generaciones, pensaba en que Tete, no eres una mujer como se esperaría en una sociedad en donde tú deberías comportarte a tu edad, ¿no? Claro. O sea, no deberías decir pinche caca, pedo, pus, porque no, o sea, tú ya tienes más de 40 años. Claro. Entonces, ¿por qué te comportas así? ¿O por qué te ríes así? ¿O por qué caminas así? ¿No? Y pensaba entonces en esa niña que tal vez recibió muchos, siéntate, cállate, compórtate. Yo me acuerdo de mi abuela que decía, sosiégate. ¿No? Literal. Yo decía, ¿qué es eso? Sí, Sí, me decía, que todavía en una es como fiesta una palabra más infantil. adulta. En una Sosiégate. fiesta infantil, sosiégate. Es ¿no? como muy quieta, cállate y no ni Exacto. respires. Sí, a mí no, porque tengo que pararme a verte, tengo que pararme a vigilar que estés bien, segura, ¿no? Porque tengo que poner de mí como persona adulta para cuidarte y como no quiero hacerlo, pues mejor tú te sientas, ¿no? O sea, Claro. también esas Totalmente. paredes, ¿no? Y además, ¿por qué estar de este lado del placerómetro? ¿Por qué estar? Porque a veces escuchas placerómetro y es como, placer. ¿cómo? Ajá, sí, ¿no? todo es coito, Sí, coito exacto, o sí. algún encuentro sexual. Placer o sea, es la carcajada que te tiraste cuando viste el sondeo. Eso es placer, disfrutar con el cuerpo. Pero, ¿por qué estar de este lado del placerómetro? Porque va relacionado con la salud. Los estudios científicos Por dicen supuesto, que sí. cuando disfrutamos lo que comemos, se absorben mejor los nutrientes, por ejemplo. Que cuando disfrutas lo que haces en tu día a día, tu trabajo, tu crianza, se vive diferente en el cuerpo. Pero no solo eso, cuando nuestro cuerpo está más en el bienestar y en el placer, la química del cerebro es diferente. Hay posibilidades para la creatividad y la creatividad es la base para la solución de problemas, para la adaptación a estos contextos tan complejos, el tráfico, el calor, la crianza. Claro. Vivir en este lado del placerómetro es que tu sistema digestivo, que tus procesos sean armoniosos, o sea, saludables. Menos síntomas de enfermedad en el cuerpo. Cuando vivimos, aprendemos a vivir en el placer. Cuando en lugar de desconectarnos de nuestras niñas y nuestros niños, nos permitimos seguir siendo esas niñas que disfrutan, que juegan, que hacen, Ay, sí, que hacen yo travesuras. sí. O sea, está mal seguir eternamente ser niño dentro de tus responsabilidades de adulto, porque yo disfruto. y sácate una pelota. O sea, es que es en serio, o sea, creo que esa parte, no sé si tuvo que ver con el tipo de crianza o con las limitantes, como dijo Cel, pero creo que también tiene que ver con
con que a lo mejor tú mismo, porque la terapia en mi tiempo no era tan recurrente como ahora, pero que tú misma vas superando cosas y dices, al demonio todo mundo, yo voy a seguir disfrutando lo que hago, le guste a quien le guste. Y lo comparo, por ejemplo, con redes sociales, que hoy curiosamente me tocó 2 memes donde decían, es que si estás triste, nadie te va a hacer caso, ni se van a acercar a ti, ni te van a preguntar, pero si estás feliz, hablando de las redes sociales y lo demuestras, todo mundo va a envidiarte o a criticarte, porque la gente te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Sí, es súper complejo. Nosotros, desde el mundo del acompañamiento a personas, hablamos de que estamos en una cultura donde este lado del placerómetro, o sea, el displacer, el dolor, lo hemos tomado, y tiene que ver con toda la historia de nuestro hermoso México, lo hemos tomado como, lo hemos aprendido y lo hemos colocado en el cuerpo. Entonces, somos una cultura del displacer. Entonces, si tú llegas a un lugar y dices, ay, es que anoche la pasé sensacional y me divertí, Ay, qué exagerado. jugando juegos de mesa o Ay, lo qué que tú boba. quieras. Ay, la Ay, qué feliz, boba. no eterna. Ay, ahí viene. Felicidad tóxica. Pero si llegas diciendo que algo te duele, que algo anda mal, más de la mitad de la sala sale diciendo, yo también, me duele más. No, yo me hice tal estudio y a mí me duele tal cosa. ¿Me explicó? Sí. Entonces, estamos en una cultura donde hemos colocado el displacer como una forma de vida y además como algo que se reconoce como algo valioso, pues. Entonces, disfrutar la vida por salud. O porque tienes que llegar al placer, pero sufriendo, ¿no? Antes. Ah, ese Que es ese es cierto otro. también. O sea, para sí, que te lo claro, merezcas. Sí, exacto. ¿no? Porque es que soy una guerrera y ya sufrí mucho y ahora lo voy a disfrutar. Pero no siempre tiene que ser así. O sea, o más bien no tendría que ser así. No. Arely, Ajá. tenemos que irnos a una pausa. Te preguntaría antes de irnos y, bueno, tiene que ver esta siguiente cápsula porque tenía que haber espacio para las infancias, en este caso para las adolescencias, y Periscopio Espacio que nos hicimos sus amigas. Ya somos amigas. Exacto, entonces Bruno Segura nos va a hablar también otros datos acerca de la infancia y la niñez, así que quédense, pero tenemos que hacerle esta pregunta a Arely para contestarla de regreso. Ahora que hablas del cuerpo, que hablas acerca de cómo funcionamos de mejor manera al darnos este placer cotidiano y espero que constante, hagámoslo, háblanos por favor al regreso del cerebro en las niñas y niños, porque creo que eso nos va a quitar un montón de cosas que traemos ahí dándonos vuelta y que tal vez no nos permiten tener esta crianza amorosa. Hecho. Vamos con Bruno Segura y Periscopio, Tete, y Así es. regresamos. A lo largo de la historia, las mujeres, las personas afrodescendientes, los niños y demás comunidades vulnerables han sido apartados de la opinión pública, de manera que no se sepa lo que piensan, lo que opinan o lo que quieren decirle al mundo. En la Edad Media se acuñó el término infancia o infancis, que significa literalmente los que no hablan, para referirse a niños entre 0 y 5 años, que tenía sentido porque por aquel entonces hasta esa edad no sabían expresarse en el idioma, pero pronto se extendió hasta por ahí de los 14 años y tomó otro significado un poco más macabro, que es el de los que no opinan y no hablan, por tanto. Y esto tenía sentido en la Edad Media, porque los niños casi no sobrevivían a la juventud. Pocos de las personas que nacían llegaban a ser adultos, por lo tanto, los padres procuraban no encariñarse con sus hijos porque era muy probable que estos murieran. Pero los tiempos han cambiado y ahora las cosas no son así. Sin embargo, la falta de opinión y participación social de niños, niñas y jóvenes sigue estando muy por debajo de como debería de ser, porque los niños somos seres que pensamos, somos sujetos de derechos, entre los cuales se cuentan los derechos a la participación, opinión y validación de lo que nosotros decimos. Y muchas veces se entiende por este derecho que nosotros debemos de poder hablar, expresarnos, pero no ser tomados en cuenta. Y ahí está el gran detalle. La UNESCO ha puesto especial énfasis en eso y actualmente tenemos un gran problema en el cual los niños, niñas y jóvenes no somos por completo escuchados. Sin embargo, ya se ha trabajado sobre el asunto y las sociedades han ido cambiando poco a poco, volviéndose más plurales y escuchando cada vez más voces de las personas que la componen. A lo largo de la historia,
Bueno, pues ya estamos de regreso y tenemos aquí las nuevas revistas Perfil Veracruz, la 114 y la 115, que son precisamente dos mujeres, edición especial Mujeres de Éxito 2024, Claudia Rosales Colina, liderazgo femenino en Veracruz. Y Leticia Tres Villafuerte. Ok, dos mujeres que, bueno, pues donde vean la revista Perfil Veracruz, tiene, ya saben que anuncios, cultura, por ahí varias mujeres interesantes y que han hecho varias cosas en la política, empresarias, bueno, muchas cosas que ver en revista Perfil Veracruz, ya lo saben, si la ven, llévensela, 114, 115, los nuevos números de revista Perfil Veracruz, por ahí al ratito Dani va a estar poniendo los comerciales y bueno, ese sería un tema de programa próximamente. ¿Qué significa ser una mujer de éxito? Una mujer u hombre de éxito. El contexto muy interesante. Estaría genial que nos acompañaras, Arely, sí, para hablar de ese tema también. Claro, con gusto. Sí, porque ya te vi como que el tema te Sí, interesó. sí. Y creo que vamos a coincidir en muchas cosas. Y aquí en Mujeres Desde Adentro seguimos platicando con Arely Aquino. Ella está liderando un lugar que se llama Sedux, que más adelante vamos a hablar al respecto. Que bueno, deberíamos vivir todas y todos ahí con lo que hacen, me encantaría. Nos fuimos con esta pregunta, ¿no? A hablar acerca de qué pasa en el cerebro de las niñas y niños. Háblanos acerca de eso, porque creo que al abrir ese tema nos vamos a dar cuenta de muchas equivocaciones y creo que ahí tenemos una buena oportunidad para dar 10 pasos atrás. Sí. Fíjense que cuando nosotros hablamos de crianza, las personas en los talleres, en las actividades, generalmente decimos, pues es que yo quiero criar o quiero hacer aquello que yo no tuve, aquello que yo no hice, o como lo tuve y lo hice, quiero hacerlo así, ¿no? Traducción. Hago en mi crianza a partir de mí, de lo que yo necesito, de lo que yo quiero o de lo que no necesité y que creo que tampoco a mi cría. Ajá. Sin embargo, estas formas de crianza que se están haciendo visibles actualmente se construyen no solo con una visión, no solo con ideas de cómo debiera ser, se construye a partir de estudios científicos. Claro. Uno de ellos es qué es lo que las niñas y los niños necesitan en su desarrollo. Ojos bien atentos. No lo que necesitan tiene que ver con lo que tú crees que necesitan. Wow, ¿cómo saberlo? Sobre todo en edades como Mateo, que a lo mejor de 5 meses. Que depende de mamá y papá totalmente, pero es difícil saber qué es lo mejor en ese momento para él, porque finalmente es un ser indefenso que depende de que, o sea, hay un límite. Sí, aquí me parece que es súper importante. En la actualidad cada vez es más visible la crianza con una perspectiva en derechos de la infancia. Por ejemplo, en la perspectiva de derechos plantean algo que se llama el reconocimiento de condición de persona. Ese es un concepto legal, sin embargo se traduce en yo adulta o yo adulto que estoy en la crianza, necesito mirar a mi cría como una persona que no soy yo. Claro. Por lo tanto, no va a tener mis necesidades. No es mi historia.
Si a mí a los 2 añitos, a los 5 me ocurrió algo y entonces yo necesité que me abrazaran fuerte o necesité que no me abrazaran, esa es mi historia. Mi cría tiene otros capítulos diferentes y tendrá otros capítulos diferentes a los míos. Por lo tanto, necesitaré estar, y eso es una gran habilidad que requerimos las personas que estamos criando, estar atentas, atentos en mirarle todo el tiempo a mi cría. Y eso es una complejidad, porque para mirarle a él o a ella, necesito no perderme de vista a mí, para poder distinguir qué es mío y qué sí es de él o de ella. ¿Me explicó? Sí. Y ¿qué es lo que nos puede ayudar? Pues estar informadas. Hay un libro que se llama El cerebro del niño. Y en este libro habla de diferentes procesos que yo pensaría que pueden como fundamentar por qué reconocer la condición de persona de mi hija o de mi hijo. Por ejemplo, uno de los primeros procesos que vive el cerebro y que es súper necesario es un proceso que se llama integración. ¿Y qué es integración? Que cada experiencia de vida que tenga mi cría, así tenga 2 añitos o tenga 13, necesita vivir la experiencia completamente. Traducción. Necesita, si esta experiencia le genera tristeza, necesita sentir tristeza. Si esta experiencia le genera miedo, necesita transitar por el miedo. Si esta experiencia le genera amor, necesita transitar por el amor. No le puedo deslactosar la vida. No le puedo poner FOMIs toda su vida. No, es bien difícil. ¿Para qué? Para que tampoco estoy diciendo que entonces le pongamos más intensidad a la vida. Y entonces súfrelo, y entonces que te cueste, y entonces tampoco estamos hablando de eso. Estamos hablando de que mi cría viva su experiencia tal cual le toca transitar en su vida. Integración es vivirlo, sentirlo, asimilarlo, y solo así se integra su cerebro y su cuerpo. Es decir, se procesan las emociones y se van acomodando. Y las experiencias, aunque se viven en emociones, se convierten en aprendizajes o habilidades para la vida. Pero a los adultos nos da mucho miedo vivir las emociones. Sí, es como ahorita un ejemplo que creo que tiene poco que le platiqué a Selene, pero lo voy a poner sobre la mesa porque creo que es uno de los ejemplos que nos cuestan más trabajo a las papás y a las papás y mamás, que es llevar a tu hijo por primera vez a una guardería o a un lugar donde lo vas a dejar fuera de tu contexto de casa familiar seguro, ¿sí? Y que es un proceso que tiene que vivir. O sea, bueno, yo lo dije en algún momento, ¿no? Yo escuchaba llorar a mi hijo adentro y yo estaba llorando afuera, pero nunca fui capaz de tocar la puerta y decir, no lo voy a hacer, no puedo verlo sufrir, adiós. Yo dije, es un proceso, y que a lo mejor en su momento me pudieron haber dicho, estás mal, eso no está bien, vas contra sus derechos o X, Y. O sea, que es muchas veces lo que no sabemos como padres y madres, lo ignoramos. Hasta dónde sí y hasta dónde no, de un proceso que a lo mejor pareciera muy sencillo. Sí, es complejo porque nos está tocando un momento histórico en donde México retrasó por muchos años el reconocimiento de derechos de las niñas y los niños. O sea, tenemos 3 sexenios por lo menos retrasando este proceso. Wow. Y México de alguna manera es presionado para aceptar, reconocer, y luego que se convierta en una ley en nuestro país. Particularmente para el estado de Veracruz, la ley 573 de acceso a niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, a una vida con perspectiva de derechos. Entonces, esto es, ¿por qué retomar la parte de la historia? Porque es súper importante. Sí. Nuestra generación es una generación de transición. Es decir, si le preguntamos a los abuelos derechos, ¿qué cosa es eso? La chancla, ¿no? Y con eso se soluciona. Entendido en su traumado. Entendido en su momento histórico. Sí. Válido en su momento histórico. Hoy estamos en un momento de transición,
donde cada vez, y en los últimos 10 años, cada vez hay más evidencia científica del impacto que genera una crianza violenta, una crianza con dolor, una crianza con el no reconocimiento de estos derechos. Y cada vez tenemos más evidencia del impacto en la salud, en el bienestar, en procesos de aprendizaje, cuando lo hacemos de una manera más armoniosa, más amorosa. Ojos atentos. Amor y firmeza pueden estar en el mismo lugar. Justo iba yo, pero lo voy a dejar para más al ratito. Sí, sí, porque a mí es ¿en qué momento nos vamos a dar cuenta con esta nueva crianza? Yo ya pasé por eso, pero las nuevas generaciones, si estás malcriando a tu hijo o a tu hija. Si tu hijo o hija está siendo maleducado o maleducada, porque los derechos, y lo voy a decir porque me ha tocado muy de cerca con una familiar, justo que en su momento, es que no voy a decir, pues no voy a decir sexo porque van a después saber quiénes son. No, no me veas así, no estoy hablando de ti. Yo, no, estoy en expectativa. ¿Qué pasó? O sea, de que no se le podía decir nada a sus hijos o hijas, no voy a decir el sexo. Entonces, porque era como, ok, no me toca educarlo a mí porque yo no soy su mamá. Sin embargo, tu hija está bailando la petenera, así decía mi mamá, encima de mi mesa del comedor, ¿sí? Pero tu crianza es así, que tiene que ser libre como el viento y peligrosa como el mar, sí, pero se puede caer, se puede lastimar y va a fastidiar mi mesa. Es un ejemplo. Pero entonces ahí, por ejemplo, Arely nos ha estado hablando acerca del placer, acerca de ser, ¿estás sintiendo placer? De libertad. Arely, ¿cómo sería en este ejemplo? Porque sé que, bueno, han de tener un montón de ejemplos. ¿Cómo le hago aquí? Pero aquí, ¿cómo le hago? Por aquí le digo, por aquí. Pero, ¿no? pero lo pongo de ejemplo porque exactamente, o sea, por ejemplo, pues a lo mejor el niño es niño, niña es niña, pero entonces ¿dónde entra justo lo que decía la firmeza de educar? Porque también esa es responsabilidad nuestra. Sí, o sea, a mí me parece súper importante cuando tenemos como los ojos atentos en mi cría, puedo reconocer que cada etapa de vida tiene necesidades diferentes. Partamos de ahí. Okay. Que no es lo mismo criar a mi hija hijo de 15 que criar a mi hija hijo de 3 añitos. No es lo mismo. Entre más pequeñitas, más pequeñitos, son placer puro. Sí. Y entonces van a querer subirse y trepar más a los 2 añitos, que es la etapa donde descubren muchas habilidades y se consolidan muchas habilidades en el cuerpo. Entonces, entre los 2 y 3 añitos van a querer trepar todo el mundo mundial que van a conocer. Sí. Ajá. Pero a los 9 años ya no. No es lo mismo. Ahí ya no cabría, o sea, ya ya hay una conducta y no que debería, como mamá y papá, sacarme de onda. Si la estoy viendo o lo estoy viendo, digo, esto no corresponde a lo que debería hacer a los dos, por consiguiente algo está pasando. Pero fuera de la mesa, sería algo está pasando en nuestro entorno, como para que mi hija, mi hijo vengan hoy aquí a otra casa a los 9 años a subirse a la mesa. Sí, pero entonces no tenemos un límite, científicamente hablando, de criar y crear el temperamento y actitudes de nuestros hijos. A los 9 años ya se nos salió, voy a poner un poco de polémica esto, de las manos. Sí, de las manos, porque según yo sé que hasta los 7 años tenemos chance de ir modificando conductas en nuestros hijos. Entonces, ¿en qué momento vas a decirle, a ver, en la casa puedes subirte a la mesa que tienes en tu recámara, pero en esta casa no, porque no es nuestra casa, no es nuestra mesa, y pues la vas a destruir? O sea, pues está cool, así. Digo, yo lo haría así, ¿no? Sí. Pero no llegas así. No, claro que no, porque el niño no sabe y lo ignora porque está en en ese momento de placer que él no sabe todavía si es bien o es mal, si es bueno o es malo, si es peligroso incluso para él. Claro. Tete, estás hablando de algo que se llama autorregulación. Okay. Anteriormente le decíamos control, o algunos adultos le decían control.
que tiene que ver con sosiégate, ¿no? Ya lo comentábamos hace un Sosiégate, rato, que ya es nos como- dijeron qué quiere decir, gracias. como aquí, contrólate, ¿no? O sométete, deja de hacer esto. El proceso de autorregulación es que desde que soy pequeñita, pequeñito, necesito reconocer todo lo que vivo en mi cuerpo. Y por más que yo quisiera agarrar esta revista y recortarla, pintarla con crayones y ponerle cosas lindas, Bigotes. puedo a lo mejor pensar hacerlo a los 2 o a los 3. Pero conforme voy creciendo, necesito que mi cuerpo, mi cerebro, mi sistema corporal completo pueda regular. Ajá. Puedo decir, no quiere decir que ya no voy a hacer esto que me gusta, que es recortar, pero sé que no lo puedo hacer con esta revista porque no es mía. Es de Selene, es de TT. ¿Qué puedo hacer? Pues les pido una que me regalen. O no, espero un momentito, aprendo a esperar, a postergar. Difícil. Ajá. En la infancia. Es un proceso, pero si no lo logro a los 15, eso implica que no lo fui logrando en cada etapa de la vida. ¿Me explico? Claro. Entonces, oídos bien atentos, ojos bien Wow. abiertos. Vivir placer, claro que toca vivir placer, pero va de la mano con las habilidades necesarias para aprender a regularme, regular mi cuerpo, regular mis intenciones, regular mis potenciales en mi cuerpo, para poco a poco, a lo largo de la vida, estoy hablando desde que estoy pequeñita, pequeñito, ir aprendiendo. Claro. Ajá. Y seguramente dirás, pero son muy pequeñitas, muy pequeñitos. Yo trabajé en un centro educativo con bebés desde el 40 días de nacido. Y había bebés que apenas si se sentaban, ¿no? Y se sentaban. Y entonces había bebés que se volteaban y ¡shum!, le pegaban al compañerito, ¿no? A esa O ¡pum!, edad. le jalaban. ¡A esa edad! Temperamento dijiste hace rato. Claro, Tete, es que ya lo ¿no? traemos aquí, es un chip que ya tenemos. Y hay bebés que lo sientas Sí, Juan Carlos fue así, un mueble. y impresionante, son sus temperamentos, son sus esencias hermosas. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos que el bebé, porque es bebé de meses, de 1 añito y cacho de meses, le pegue al compañerito. No. No. Pero Podemos llamar la tampoco atención. agarramos al bebé, No, lo sacudimos, no, le gritamos, pero si es y un lo no, etiquetamos, el pegalón, ¿no? Eso no lo hagan. No lo hagan, no, es que yo fui la pegalona. Y te decían, eres pegalona. Sí, pero me lo pasaba por el arco del triunfo. Entonces, es temperamento. Pero tal vez dijiste sí. Temperamento. Sí, Sí, soy claro. pegalona, ¿no? Temperamento viene una carga genética, viene algo con lo que nacemos. Sí, claro. Y creo que sí es importante ser determinantes y firmes para Claro. educar a nuestros hijos. Yo voy a decir algo que siempre he dicho, y ahorita me das un zape si quieres. Siempre yo he No, dicho... porque no te puede pegar. Bueno, un zape simultáneo. Siempre he dicho que los papás y las mamás, cada quien educa al monstruo que quiere tener en casa. Ok. Y es una manera, es en sentido figurado, porque al final los que van a batallar con eso, vamos a ser nosotros. Sí. Y los que vamos Ya. a estar señalados más que el pegalón es la mamá del pegalón, ¿sí? Que no lo está educando. Creo que eso, por ahí deberíamos empezar, y no se trata de tener niños muebles, se trata de ir con firmeza guiando y educando, porque también creo que en estas nuevas formas de educación y de educar nuevas generaciones, hay un hilo ya muy delgado entre el respeto y el no respetar, porque hay muchos derechos que se malinterpretan y que hay jóvenes y jovencitas que ya ni siquiera los buenos días o las buenas tardes o te saludan porque ya no se usa. Y creo que la educación no pasa de moda. Y a lo mejor me escucho muy viejita, perdón, pero creo que son cosas básicas para una correcta y una cordial armonía en la sociedad. Y eso no tiene que pasar de moda. Claro. Entonces, ¿qué hago? Me acerco y le digo, suave, suave. A tu compañero le gusta que lo trates suave. Le muestro cómo. Y le muestro cómo es suave, no solo la palabra. Le muestro cómo. Ajá. Y luego... Porque decíamos, demostrar suave. cariño te hace sentir placer. Sí.
¿no? Y porque encuentras otra posibilidad, otro modelo, otro menú a esa carta de posibilidades que Claro. puedes hacer. Ajá. Y luego los bebés dicen, y ven la cara del compañerito que en lugar de tenerle miedo, o en lugar de decir no me toques, dicen, bueno sí, con los ojos, con el cuerpo. Claro. Y entonces estás Ya ahí se acercan así. acompañando, exacto. O no, o puede ocurrir que también, aunque le expliques y digas, sí, pero yo quiero así. Y entonces es ahí cuando somos firmes, Tete. Sí, Es claro. cuando, mi amor, ok, pero no, a él no. Ni a él ni a tus compañeritos. Sí, porque No. hay niños hasta mordelones y que muerden a lo mejor por inercia, porque ya es su temperamento. O en casa, o Puede haber muchos hay factores. muchos factores, ¿no? Pero el punto Pueden es, estar no. sobreestimulados. ¿Y por qué soy firme? No soy violenta. Claro. No estoy lastimando con mis actos a este bebé de meses o a este peque de un claro. año. Estoy siendo firme para que mi firmeza se convierta en esa pared que le hace saber que en este lugar no vamos a permitir que se golpee a sus compañeros. Exacto. Simplemente eso. Y lo aprenden. Son tan sabios que dicen, ok, aquí no hago esto. Porque en este lugar no se vale. No se vale golpear, no se vale insultar, no se vale morder. Y entonces estamos construyendo espacios libres de violencia desde los primeros años de vida. Arely, ya nos tenemos que ir. Ay, ya casi, sí. No sé si vamos a hacer una pausa, de plano ya nos vamos a tener que despedir. No, tenemos 4 minutos, ¿verdad? Unos 4 o 5 minutos todavía. Dice Celia García, estoy de acuerdo en que mucha gente no le puede gustar el modo de crianza. Híjole, es que ya no es como un modelo en específico, tiene que ser tu modelo. Sí, cada uno lo va construyendo. Nada más tengo ese comentario. Y psicóloga Rosaura Ruiz Bermúdez nos puso corazoncitos. Gracias por sus Rosaura. comentarios. Compartan este programa. El debate también es necesario, es sano, porque finalmente nos hace reflexionar, nos hace analizar, nos hace poner en la mesa temas que tal vez estamos dejando de lado, o que nos da miedo, o que no queremos hablar. Y este es uno de los más importantes desde las personas adultas, nos parece a nosotras que lo es, porque justo lo está diciendo Arely, estamos construyendo, estamos tomando un momento que nos va a llevar a pautas diferentes, a una manera diferente de vivir, de pensar, de ser, desde el amor, desde la comprensión, desde la empatía. ¿Por qué tendríamos que pasárnosla mal, no? Eso ya no tendría que seguir ocurriendo. Justo ahorita que hablaban de esto, que nos faltan muchas cosas que abordar. Vamos a hacer un hay programa una 2 parte. porque veo a gente conectada y que creo que quienes están sin comentar y están mudos, yo creo que es el mismo shock que nos causó a nosotras cuando aprendes sobre esto y cuando lo analizas a fondo y cuando dices, wow, no lo había pensado y venimos criando por la vida como libres y en enojo y en obligación. Y no tendría por qué ser en obligación, tiene que ser en amor. Si no lo planeaste, si no lo deseaste, si no... Bueno, ese es otro tema, pero también es un tema de planear. Yo también creo que hasta los hijos se planean. No puedes aventarte como el borras a decir, sí, claro, porque la sociedad así lo dicta. No, hay que ser, sí, hay que ser consciente. No, claro, bueno, yo que soy listas de gestión del tiempo y qué quiero hacer con esto y qué quiero hacer con el otro y lo proyecto y demás, estoy súper de acuerdo en que de verdad me van a ver como exagerada, pero siéntense a decir qué mamá soy, qué mamá quiero ser, hacia dónde quiero ir, qué no me gusta, qué sí me gusta, buscar información y en serio háganse una lista. ¿Qué paciencia voy a tener? Así sirve. Voy a ser paciente, o sea, realmente, o sea, me voy a aventar con 3 como mi amiga fulana, o sea, y yo diría, ay no, yo no, o sea, en eso hay que ser honestas. Hay que elegir. Y buscar el camino. Pero antes de irnos me gustaría mucho hablar de la parte adulta, o sea, ya sé, vivimos en un mundo de personas adultas y la estoy regando con que vayamos a hablar de eso, pero nos estamos dirigiendo a ustedes, personas adultas. Sí. Entonces, tiene que haber, tú decías hace un rato algo que me brincó mucho, bueno, todo, pero esto me brincó mucho, que es, antes las personas podían criar así y era su momento, ¿no? Y es válido en su momento, no en este momento. Con 6, 8, 10 hijos.
Sí, también, y con nalgada, a golpe, a desesperación, ¿no? Hay muchas cosas que hablar sobre eso, las maternidades no elegidas, muchas cosas. Y del otro lado está el cómo las personas adultas que decidimos, ¿no?, tomar este otro momento histórico, tenernos paciencia y también entendernos a la vez. O sea, está la parte de ya no vamos a poder soportar esta otra forma de crianza, la anterior, porque ya no se necesita, porque ya está comprobada que no funciona, pero también esta transición, Arely, a las personas que lo estamos haciendo y que estamos luchando con lo anterior, ¿no? O sea, creo que cuando hablas de tener paciencia también a la otra persona adulta con quien estás criando, es entrar a ese mundo de paciencia, o sea, es con tu cría, pero también con la otra persona, pero contigo, donde te encuentras en un mundo de qué vamos a hacer con todo esto nuevo que tenemos, pero traemos esa bolsa del pasado. Sí. Sí, yo cuando te estoy escuchando, Selene, y a las familias que me han permitido acompañar, ya sea en los talleres o en los procesos de terapia, las personas que eligen hacerlo diferente, las personas que eligen no golpear e intentar construir otras formas, no gritar e intentar buscar otras opciones, yo las visualizo como ir en contra de la corriente, del huracán más fuerte que te puedas imaginar, categoría 5, y vas tú con tu cría o con tu pareja y tu cría y vas con la corriente, contra la corriente. Porque estos espacios, este momento actual de nuestra cultura, de nuestra sociedad, pone muy compleja la crianza. Tú lo dijiste hace un momento, los tiempos. ¿En qué trabajo tienen tiempos para decirte, ¿quieres criar? Ah, perfecto, tienes 5 horas libres para poder vivir tu crianza. ¿Qué economía, si lo quieres hacer en individual, si lo quieres hacer en pareja, qué economía puede sostener una crianza? Claro. Dijimos ir a una guardería. ¿Cuántas familias pueden pagar una guardería? Entonces, es ir en contra de la corriente, de muchas formas de mirarlo, todavía de creencias muy presentes de cómo debiera ser la crianza. Y también me parece importante hacerlo visible, que esta generación no tenemos la certeza en nuestras manos. Estamos en un momento de transición, estamos en un momento en el que apenas estamos mirando una perspectiva en derechos, apenas estamos medio entendiendo lo que es la crianza positiva, amorosa, respetuosa. No la hemos totalmente logrado entender. Eso es lo que justo creo que puede ocurrir. O sea, yo ya decidí hacerlo y lo estoy haciendo, pero no tengo todavía las herramientas, porque todavía no tengo la paciencia, ni la conciencia, ni estoy en el razonamiento de que así debe ser. Pero ya cuando te enfrentas, ¿no? Y me dirijo a las mamás y papás que lo están intentando o que lo están haciendo, y que ya te enfrentas a todavía no lo tengo tan amarrado y estoy cayendo en lo que no iba a hacer, estoy cayendo en lo que dije que no iba a hacer, porque todavía no lo tengo, ¿no? Y eso es lo que dices, ¿qué hacer con estas personas adultas que lo están intentando? Decirles que están haciéndolo bien, que lo sigan haciendo el otro día, no sé, ¿no? Sí. Y tú porque tienes acceso a esto. Exacto. Pero hay mucha gente que no tiene acceso igual a esa guardería, a una Arely, o a una escuela, o a un internet, donde pueden abrir esa, y entonces ahí entran, lo voy a decir, los niños malcriados. O sea, ahí entra. O sea, el conflicto porque entonces siguen educando como van pudiendo, como van entendiendo, como los educaron, como les funciona a sus papás, y entonces esa reacción en cadena es el choque entre estas nuevas generaciones, donde puede haber conciencia de la educación, pero del otro lado está la inconsciencia por no tener el acceso. Sí, y ese contexto se hace muy difícil cuando tú tratas de criar diferente. Porque a lo mejor tu hija o tu hijo va a ir a una escuela donde vas a ir con esa crianza, pero la amiguita no va con esa crianza porque los papás no quieren saber de eso, y entonces hay un choque de crianzas donde hay conflicto hasta de adultos. Claro, sí. Pero a mí me atrevo a decir, por una parte, quienes están atreviendo a hacerlo, como vivir amorosamente el proceso contigo. Es decir, un pasito a la vez, haz pausa,
puedes hacer pausa para reconocer, híjole, aquí no me salió como pensé, esto no me funciona tanto, esto no está saliendo como yo lo imaginé, como yo lo sentí, y entonces toca echarte una revisada que hay que ajustar. También se vale decirle a nuestras crías, porque que lo pensemos no quiere decir que me convertí en la mamá más amorosa del mundo. Y eso lo estoy diciendo por mí. A veces también hay ganas de apretarles el pescuezo. Claro, y entonces mi cría tiene 7 años. Y entonces le digo, sí, la mía, le digo, lo lamento, hoy me equivoqué. Sí, yo también lo he hecho. Me siento muy mal por haberlo hecho. Y vas construyendo sí, mamá, te equivocaste. Lo que dijiste lastimó mi corazón. Sí, mamá, te equivocaste, lo que dijiste te confrontan también, ¿no? Entonces, como no es congruente, tienes toda la razón, por eso sé que me equivoqué. Sí. Una crianza diferente implica construirme diferente, pero también implica que estamos construyendo infancias diferentes. Entonces, no hay recetas perfectas. Atenta, atento para irlo construyendo. Y, Tete, súper importante, Selene, ninguna crianza genera ciudadanas, ciudadanos, personitas que lastiman a otras y a otros. No. Si nuestras crianzas están lastimando a otros, están violentando, están lastimando, hagamos pausa. Ninguna crianza va a validar esa parte. Entonces, puedo querer mucho pintar, jugar, treparme al árbol, pero de ninguna manera el que yo quiera hacerlo implica que destruya el lugar de otras personas o lastime a otras niñas y otros niños. Ese no es argumento. Y con el ejemplo que intencionalmente les compartí hace un rato, si se hace con un niño de 1 añito, añito y medio, esa misma forma de respetar su esencia, pero al mismo tiempo ser firmes, porque la violencia y el lastimar a otros jamás será válido. Claro que no. Entonces, como ojos bien atentos, ¿qué elegimos para criar nuestras crianzas? Es un proceso, permítete aprender, permítete disfrutarlo. Claro. Y equivocarte también. Y equivocarte. Claro. Dice Pati Chapolín García, hace mucha falta la educación a los padres de familia para lograr una crianza respetuosa, amorosa, firme. Hace mucha falta una visión a largo plazo en la que estemos criando personas que saldrán al mundo a relacionarse y lo harán como lo vivieron, y el entendimiento de que somos lo que vivimos en nuestra propia familia y que sí lo podemos cambiar. Es un tema súper importante, profundo y necesario. Gracias por este comentario. Gracias, Pati. Y bueno, nos tenemos que ir. Sí. ¿Dónde encontramos a Sedux? ¿Qué es Sedux? ¿En dónde está? Danos todo. Sedux, sexualidad y educación sexual. Físicamente estamos en Coatepec, en Zamora 18, Interior 9. Somos un espacio donde tenemos ludoteca, biblioteca. Me encanta contarles que tenemos una biblioteca especializada en temas de sexualidad. ¡Qué maravilla! Entonces, para todas las niñas y los niños, desde que puedan sostener un libro hasta para las más grandotas como nosotras. Okay. Entonces, la biblioteca de Sedux nos acompaña en cada taller. Llevamos la biblioteca para que las niñas, niños y personas adultas puedan disfrutarlo, aprender a través de los libros. ¿Qué hacemos en Sedux? Damos talleres. Por ejemplo, con lo que estuvimos hablando ahora, cada taller que trabajamos con niñas y con niños va acompañado de su taller de adultos. Es decir, desde hace algunos años tomamos como filosofía y como regla de trabajo, no trabajamos con las niñas y los niños, sino antes trabajamos con las y los adultos. Perfecto. Entonces, trabajamos de talleres con niñas y niños desde maternal, desde 2 añitos. Tenemos 2 áreas de trabajo principal, que es la prevención de violencia. Y como eje principal la prevención de violencia, bueno, trabajamos prevención de abuso sexual, pero la particularidad de las violencias sexuales es que es la punta del iceberg. Cuando hay violencia sexual, hay muchas más violencias que están sosteniéndola. Entonces, por eso nuestros talleres van enfocados hacia la prevención de la violencia. Y el segundo eje de trabajo es la sexualidad. Tenemos como resultado de la maestría un programa de educación en la sexualidad de acuerdo a edades, y eso es lo que vamos trabajando donde nos invite.
Guau, Excelente. qué maravilla. Necesitamos un programa para enfocarnos en la sexualidad, porque urge, necesario, se tiene que hablar, tenemos que abrirlo y tenemos que informar acerca de esto. Gracias por habernos acompañado. Gracias. También gracias a Jesús Nexle, pre y postproducción, Daniel, realizador de nuestro querido en vivo, Michelle, también realizadora de nuestro en vivo, y a la revista Perfil Veracruz, igual a Gis, que estuvo en backstage como asistente. Y bueno, pues nos despedimos. ¿Hay una segunda cápsula? Ya nos tenemos ¿verdad? que ir. Nos tenemos que ir. Arely, te invitamos a que digas las mujeres si podemos con nosotras. Así es. Nos tenemos que ir. Nos vemos el próximo jueves. Gracias por haber estado. Gracias por su paciencia, producción. Y recuerden que las mujeres sí podemos. Thank you.